Voy a leer una frase textual porque obedece también lo que dijo el presidente Gabriel Boric. A las AFP no les gusta la reforma de pensiones. Es una muy buena señal para avanzar. Esa es la frase que emitió el presidente precisamente a través de su cuenta de X. Todo esto a puertas de un eventual acuerdo con los parlamentarios de oposición. Desde el oficialismo afirman que las AFP se niegan a que exista competencia. Queremos hablar de este asunto con la diputada Jimena Osandón, jefa de la bancada de Renovación Nacional y precisamente también integrante de la Comisión de Trabajo. Senadora, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias. ¿Cuánto complejiza el debate este Twitter o esta posteo en X del presidente Gabriel Boric? A ver, mira, primero que todo, el Twitter mismo, a mí me parece que de repente el presidente de la República se olvida que él es el presidente de la República, se le olvida habitar el cargo y me da la sensación que el que escribe a veces es el diputado Boric más que el presidente de la República, porque efectivamente el tema que se está viendo es un tema muy complejo. Yo reconozco que, y lo dije en la prensa, que siento que a la AFP se le ha pasado un poco la mano en este despliegue comunicacional que están haciendo, pero las decisiones finales se van a tomar, en este caso está en el Senado, luego pasará a la Cámara y yo espero que en el 2025 efectivamente tengamos una reforma de pensiones que sea técnicamente razonable, que perdure en el tiempo, que resuelva los problemas y que termine de una vez por todas con esta pelea de tipo ideológica, que si la AFP o no la AFP. Recordemos que en el primer proyecto que el gobierno presenta se elimina el decreto 3.500, que en el fondo es para decirle a la gente terminamos con la AFP. Pero lo que nos presentaban era una copia del 3.500 con 3-4 puntos de diferencia, pero en el fondo había mucha ideología, era como para decirle a la gente, mira, cumplimos nuestra palabra, terminamos con la AFP. Pero eso no se ha dado y no se va a dar, y lo importante es que tengamos una mejor industria, que sea competitiva, que permanezca en el tiempo, y se verá si hay un organismo estatal, como en algún minuto se propuso desde el gobierno, pero que sea competitivo para todos, porque cuando tú tienes un gobierno estatal que tiene la espalda del Estado, que puede ir a las licitaciones con los menos precios, tú dices, bueno, pero ¿quién va a competir? Es muy importante que tengamos una muy buena industria corregida, porque tenemos que, y la AFP tienen que entender que ellos también tienen que hacer una autocrítica, tenemos que ver el tema de las comisiones, si corresponden, si no corresponden, bueno, y para eso hay muchos técnicos y están los senadores haciendo una muy buena tarea. Si tú me preguntas, ¿aporta o no aporta el Twitter? No es ninguna novedad, pero yo creo que fue el diputado Boric quien tuiteó más que el presidente de la República. Claro, porque tuitea el presidente Boric hace un par de días, lo hace también Evelyn Matei, que es la más probable candidata de su sector, también poniendo un punto de advertencia sobre las eventuales consecuencias que pueda tener la reforma de pensiones que se está debatiendo en el Parlamento y en la Comisión de Trabajo. ¿Llega tarde esa mirada o esa perspectiva de Evelyn Matei? Porque claro, lo dijo también la ministra Jara. O sea, cuando estamos ya casi a puertas del acuerdo aparecen también estas observaciones. Pero mira, fueron observaciones generales y hay que reconocer que toda la prensa y mucha gente ciudadana están presionando para que Evelyn Matei se pronuncie sobre este tema, ¿no? Y muchos estarán pensando que ojalá esta sea la piedra de tope y que pase lo mismo que pasó con, ¿se acuerdan? Sebastián Sichel, cuando empezó a opinar sobre la reforma del retiro del 10% de la AFP, que fue bastante lapidario. Entonces yo creo que lo que hizo Evelyn Matei es bastante correcto en el sentido, primero, compartir el diagnóstico, que hay que mejorar las pensiones y que hay que emparejar la cancha entre hombres y mujeres. Pero también dice que hay que analizar muy bien lo que venga a futuro, porque cada decisión que se toma hoy día tiene consecuencias a futuro. Y es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Por qué estamos cambiando nuestra reforma de pensiones? Justamente porque tuvo consecuencias a futuro. Pero hoy día tenemos una historia, tenemos material, podemos discutir de mejor forma, hay menos hipótesis, hay más hechos concretos para poder de alguna forma imaginar lo que las consecuencias que podrían tomar determinadas decisiones que se tomen ahora en el Senado y que después se voten en la Cámara. Ahora, Evelyn Matei, ni José Antonio Kast, ni ningún candidato que venga incluso el oficialismo, van a tomar la decisión final. Van a ser los senadores y los diputados, junto con el Ejecutivo, quienes lleguen o no lleguen a un acuerdo. Entonces son voces que si bien pueden alertar, pero no son voces decisivas en un trabajo que lleva años.
recordemos que esta es la tercera senadora, reforma de pensiones, hay 2 durmiendo ya. ¿Pero usted cree que las declaraciones de Matei no mueven ni un poco la aguja en su sector? Es que yo creo que al menos desde Renovación Nacional hemos sido muy colaborativos. Recordemos que incluso cuando estábamos los diputados discutiendo esto, nosotros hicimos toda una propuesta también, que algunas cosas fueron tomadas por el Ejecutivo, y lo que ha hecho en representación nuestra y de los senadores, Rodrigo Galilea, presidente del partido también, justamente es tratar de buscar soluciones. Y es por eso que se pensó en esta forma de emparejar la cancha con un 0,5, ¿no es cierto?, que a muchos le causa mucho malestar, porque estaríamos sacando plata de la capitalización individual para poder tomar o mejorar este seguro de sobrevivencia para que las mujeres puedan tener igualdad de condiciones con los hombres. Entonces, desde Renovación Nacional hasta el minuto nadie nos ha marcado la cancha, pero también hemos escuchado muchísimas voces. Y dentro de esas voces también una es la de Evelyn Matei, ¿ya? Pero hoy día hay muchos expertos que nos han asesorado, Salvador Valdés, Alejandro Charme, entre muchos otros, gente que realmente conoce la industria y son a ellos a los que nosotros estamos escuchando de primera fuente. Diputada, y una cosa también importante es que cómo se va a alinear su partido, porque esta mañana me tocó hablar con la senadora Gatica, que ella dice que no está dispuesta a ceder ni un solo porcentaje de este 6% adicional a solidaridad, este componente solidario que plantea el gobierno. Usted dice que está de acuerdo este 0,5, pero ella dice que ni siquiera está de acuerdo con ese 0,5. ¿Cómo se va a alinear también la oposición con sus parlamentarios en caso de que esto vaya prosperando? Que se zanje primero en la Comisión de Trabajo del Senado, pase a la sala y luego baje a la Cámara de Diputados. Y lo que pasa es que yo creo, Cristina, que ahí hay un tema también bien semántico, porque se dice que este 0,5 no se sacaría de las cotizaciones individuales porque es un seguro que hoy día los empleadores pagan y que se mejora. O sea, iría como directamente como pago del empleador. Pero yo creo que ahí está la gran discusión, ¿no? Primero que todo, el diagnóstico. Si consideramos que efectivamente las pensiones son bajas, ahora las pensiones son bajas no solo por el tema de la AFP, son bajas porque hay lagunas, son bajas porque los sueldos son bajos, son bajas por una infinidad de cosas que no necesariamente son producto del sistema. Ahora también en Chile creemos que todo se va a solucionar a través de las pensiones, porque hay países que tienen tasas de reemplazo que son menores a las nuestras, pero tienen resuelto, no sé, la salud, el transporte, los autos mayores, muchas cosas que hacen que esa plata no se ocupe para ese tipo de cosas. Entonces, primero que todo, bajar la expectativa. Yo creo que el primer acuerdo que se tuvo en el Senado justamente fue que esto va a emparejar la cancha entre hombres y mujeres y en el fondo va a mejorar las pensiones de aquellas personas que tienen tasas de reemplazo muy bajas, que son las personas probablemente clase media que van los que ganan entre 700, 800 mil pesos y 1,5 millones aproximadamente. Entonces, las expectativas van por ahí. La PGU está bien, está en esta reforma, pero también corre por otro carril. Yo creo que la solidaridad es importante. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que uno no puede desconocer y si estamos en un minuto crítico, algún esfuerzo tendremos que hacer. Ahora, al final, cada persona vota a conciencia, pero probablemente la senadora Gatica y todos los senadores van a hacer un muy buen estudio de la presentación y veremos qué pasa, porque si bien recordemos, nosotros en la Cámara mandamos una reforma que iba absolutamente vacía y justamente para que los senadores pudieran empezar de nuevo el proceso que nosotros hicimos, veremos cómo sale y si nosotros también lo vamos a aprobar o no lo vamos a aprobar. Ya, porque también podemos dejarnos la chance para que se haga en el gobierno, ojalá, de Evelyn Matei. Eso mismo, ¿ustedes prefieren que esto se resuelva en este gobierno, en el gobierno del presidente Gabriel Boric, o les indistinto si es que finalmente termina resolviéndose en un futuro gobierno y eventualmente en el de Evelyn Matei? Porque esto es una papa caliente finalmente, porque hay que marcar posiciones, no genera consenso en ningún bloque, lo hemos visto en el oficialismo, lo vemos ahora también en la oposición. A ver, yo creo que en un año electoral ojalá esto se resuelva en el Parlamento y que no pase a ser un tema de campaña política. Lo creo que es altamente peligroso porque ahí vienen unos ofertones que después no se pueden realizar. Yo creo que nuestro deber hoy día como parlamentarios justamente es hacer todo lo posible para que esta reforma salga adelante en la medida que sea técnicamente razonable, que sea algo que perdure en el tiempo y que realmente cumpla su objetivo. A mí me encantaría que fuera ahora, lo antes posible, porque no puede ser que esta sería la tercera reforma de pensiones que estaría durmiendo en el Senado.
Así que están todos los esfuerzos, es ver cómo están haciendo ahora los senadores. Nosotros fue muchísimo. Nosotros tuvimos meses que, al menos en lo personal, incluso teníamos sesiones paralelo a la sala y nos perdimos mucho tiempo y trabajo valioso que se hacía en la sala también porque estábamos enfocados en la reforma de pensiones. Es un tema, es una urgencia. ¿Y sabes por qué es una urgencia? Primero que todo porque vamos a tener una población que va a ser mucho más vieja en el corto plazo. Necesitamos que la gente ahorre más para que tenga mejores pensiones y también para el mercado de capitales. Chile hoy día tiene una economía que está detenida. Entonces necesitamos más ahorro para poder dinamizar nuestro mercado de capitales y también con eso se dinamice la economía, mejoren los sueldos, existan más empleo. O sea, esto es mucho más allá que solo el tema de las pensiones. Mercado de capitales que se vio muy mermado también con los retiros de fondos de las AFP, precisamente. Claro, y lamentablemente la gente no entiende mucho por qué es eso, y hoy día tenemos diputados que insisten en que sigan sacando plata, claro, porque se aprovechan de que la gente no entiende cómo repercute esto en el futuro, y que a veces no le repercute a ellos, pero sí le repercute a sus hijos, a sus parientes. Sí, diputada Jimena Osandón, jefa de bancada Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara. Yo le dije al principio, senadora, porque como está la reforma en el Senado, me quedé en eso, no te pero preocupes. agradecerle mucho su tiempo. Oye, Cristina, le pasa a mucha gente, no hay ningún problema. Muy amable, muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, muy bien, gracias. Tenga buen fin de semana, muy amable.